No sé qué reflexiones hace Jesús Machín en todo esto, de estos meses de pandemia, este COVID, vendrán los guiris, los inmigrantes. La verdad que la situación es un poco caótica por todos los lados y es verdad que debemos aprender de los vecinos que lo han hecho bastante bien. Portugal creo que ha gestionado la pandemia de manera eficiente y sobre todo lo que ha llevado a Madeira a hacer test a todos los turistas que lleguen a su lugar de Madeira. O sea, lo que no entiendo es cómo la Consejería de Turismo nos ha sido más reivindicativa con España para poder lograr que se hagan test a todas las personas que llegan a nuestros aeropuertos. O sea, vas a Madeira y te hacen el test en Madeira. Llegas a Madeira. ¿Pero cuál, el PCR o el...? No tengo entendido qué prueba es, pero sé que pasó por todos los grupos de WhatsApp esa noticia, que Madeira, a todas las personas que llegan turistas a sus aeropuertos, y no sé si los puertos, pero aeropuertos estoy seguro que sí, le hacen el test del coronavirus. Creo que es algo que es bastante positivo y sobre todo que nos blinda ante ciertas circunstancias como la que estaban hablando, que una persona lo trae importado desde su sitio de residencia y viene aquí y no sabemos ni con quién ha estado, ni cómo ha sido, ni tampoco lo cómo hemos hablado un afrontarlo. montón de veces, que se están cargando mucho las tintas sobre inmigración irregular, en fin, que ese es un fenómeno y un problema que viene de lejos y que hay que abordar desde otros muchos puntos de vista, pero nada decimos de los aviones donde vienen absolutamente libres, como no puedes... Es cierto que la inmigración va a seguir viniendo y eso es algo que no podemos nosotros pararlo, pero es más controlable, o sea, porque llegan en una patera y tú sabes que esas son las personas que han venido y con las que has estado en contacto las últimas 24 horas, 48, las que sean, pero por avión es incontrolable. Es incontrolable. Si no se hace la prueba en origen, pues se tendrá que hacer en destino y creo que es fundamental para nosotros porque vivimos de eso. Y segundo, que vamos a llegar a una situación que puede ser demasiado incontrolable. Pues sí. Bueno, una de sus facetas en el Parlamento de Canarias es miembro, estábamos hablando, salvo que haya cambios ahora en el nuevo periodo de sesiones, que empezará o no, o después de agosto o en medio de agosto, ya veremos a ver cómo se arbitra esto, ¿no? Pero que va a haber cambios a lo mejor dentro de los grupos parlamentarios, sus representantes en las comisiones. Usted es miembro de Agricultura, Derechos Sociales, Cambio Climático y Transición Ecológica, Acción Exterior y Asuntos Europeos, ¿no? Derechos Sociales, me imagino que una de las cosas que más se habrá abordado durante todo este tiempo tendrá que ver con esto, con la pandemia, con el COVID y con toda la gente que nadie quiere que queden atrás, ¿no? Pues sí, sobre todo porque cuando se hizo el plan de reconstrucción de Canarias, uno de los eslogans era que aquí salíamos todos y nadie quedaba atrás. Derechos sociales lleva un año bastante complicado, el grado de espera en dependencia para poder ser valorado ha aumentado, es cierto que no se ha gestionado diligentemente, pero es una consejería muy difícil, le falta muchísimo personal y imagínense que todas las cuestiones de resolución de expedientes pues son bastante poco el personal que está al frente. Es cierto que ahora este ingreso que les llega a las familias con casi cero ingresos al mes, y es verdad que se puede hacer mejor, pero yo no soy bastante crítico con su gestión. ¿Por qué? Porque le ha tocado gestionar cosas bastante complicadas. Pues imagínense que, como yo le decía el otro día, parece que llegó el nuevo gobierno y le llegaron todas las pandemias juntas. Ha sido muy difícil este año, yo lo valoro, pero también hay que ser críticos con su gestión en cierta medida, eso sí lo digo. Es verdad, yo he sido muy reivindicativo con los problemas que tenemos en las islas no capitalinas. A veces Gran Canaria y Tenerife tienen un ego bastante grande en sus afirmaciones y en la gestión de los gobiernos, y yo he sido un poco el pesado, por decirlo de alguna manera, en este sentido. Yo el otro día le decía a la consejera, la última pregunta que tuvo, aunque mañana tengo otra en la comisión, le decía: usted no sabe la realidad de Lanzarote. Te pongo el caso de Lanzarote. Una persona que quiera interesarse por un expediente, por ejemplo, de dependencia en el gobierno de Canarias, no hay ningún contacto donde se pueda ver cómo va su procedimiento. Los ayuntamientos están saturados ahora en la gestión de la pandemia. Pues ¿por qué no habilitan algo para que nosotros podamos tener conocimiento de nuestra expediente y no tener que desplazarnos a Gran Canaria y Tenerife? Y ella no entendía que por qué eso es tan necesario, porque a veces se pasan 2 años y no tienes ningún tipo de respuesta. Tengo que saber en qué grado está, si está en reconocimiento, si está en cuánto va a ser la cuantía de este dinero que me entra por la dependencia. O sea, son cosas que ya no sé ni cómo explicarlo.
Hombre, en ese sentido igual nos puede ayudar un poco ahora, nos hayan metido con calzador todo el tema telemático, que ya nos obliguen a no comparecer a ningún lado, sino hacerlo todo vía telemática, si se cuentan con todos los medios telemáticos y la educación suficiente por parte del usuario, sí, pero eso puede ayudar. Hay un problema grande, que muchas de las personas que son usuarias tienen una edad considerable, que no tienen la suficiente diligencia con los elementos informáticos, con los programas que hay que acceder. Entonces son los ayuntamientos los que ayudan a estas personas, pero llega un momento que están saturados, no pueden. O sea, un ayuntamiento, te pongo el ejemplo de Tinajo, que son 3 personas en servicios sociales, para una población de 6.000 habitantes está bien, pero cuando se le acumulan diariamente 15, 16, 17 personas para interesarse por sus procedimientos, es imposible asumirlo. O que tienen cierta edad, o que incluso no tienen capacidad para tener instrumentos para poder hacer las cosas vía telemática. De todos modos, durante todo este proceso de pandemia, precisamente por esa falta de personal y demás, ¿no se ha planteado o se ha reforzado el personal precisamente para agilizar todos estos trámites? Yo te pongo un ejemplo de la consejería. Ellos nos criticaban cuando nosotros gobernábamos que los planes de choques no eran buenos, que habían que hacer estrategias a largo plazo. Lo que ha hecho ahora la señora consejera de Podemos, que lidera derechos sociales, es hacer plan de choque, que no lo vemos mal, porque ante una situación excepcional hay que hacer cosas distintas. Y es verdad que no da para abasto, pero ese plan de choque pues, ha podido ralentizar la presión que había sobre esos trabajadores, que son muy pocos para tantas cosas que tienen que hacer. Otra de las cuestiones que usted también ha llevado al Parlamento recientemente es el tema de los agricultores de la viña, que no es un tema nuevo, que es un tema que ya lleva más de un año, y usted ha criticado precisamente eso, que después de un año con promesas para que se les pagara o para que se les resolvieran sus expedientes, sigue todo igual, ¿no? No es normal que... Fue mi primera intervención como diputado en el Parlamento de Canarias, la reivindicación del cambio de orden que regula el registro vitícola. El registro vitícola es un registro que no es ágil, que en lugar de poner soluciones pone problemas a todos los agricultores. Fíjese que un agricultor cambia alguna circunstancia en su condición personal y va a ponerlo en conocimiento de ese registro vitícola, se cruza ese registro vitícola con el registro a nivel nacional del SICPAC, y como haya una diferenciación de información entre uno y otro, te deniegan la ayuda. En Lanzarote son más de 700 los agricultores que tienen este tipo de problemas. Ya no solo eso, sino que van a intentar hacer un recurso ante este registro, y solamente son palabras vacías y que no tienen ningún tipo de contenido para ayudarles. La consejera se comprometió conmigo en septiembre de 2019. Me dijo que iba a cambiar la orden, que en lugar de ser un proceso engorroso, un proceso que no tenía ningún tipo de sentido, iba a ser una declaración responsable. Con eso se acabaría el problema. 10 meses después, estamos en la misma circunstancia. Yo le ponía un ejemplo. En mi municipio, el municipio de Tinajo, tiene la mayor proporción de agricultores de la viña con respecto a la población de toda Lanzarote. De esos, casi la mitad son los que se han quedado por fuera en esta ayuda. Imagínense que de este año son 120 y hasta llegar hasta 300 están puestos en el anexo 5, que si llegamos a lo mismo que ha pasado en los últimos años, ese anexo 5 tampoco se han pagado, entonces no son 120, van a ser más de 300 los agricultores que no van a tener acceso a la ayuda. Falla algo más que la propia consejería, es decir, es una gestión que tiene que hacer usted. ¿No le correspondería al Consejo Regulador hacerlo, presionar, representar al viticultor ante ese tipo de problemas? Imagínense que el Consejo Regulador tiene que llamar a todos los agricultores porque ya están tan cansados y ven que esto ya no tiene ningún tipo de solución, que lo que hacen es no presentar la ayuda. Entonces es el del Consejo Regulador el que los llama, el que les dice, no vamos a dejar de intentarlo, póngase y haga la solicitud. Esto le decía yo a la consejera, y la consejera me reconoce que el Consejo Regulador es bastante insistente en este sentido. Solo hay que cambiar una orden, que di el borrador. Lo que no sé es por qué no la cambié. Una orden que además creo que es muy reciente, porque a mí me parece que eso se cambió, no sé si fue el penúltimo o el último consejero o consejera de Agricultura del anterior gobierno, que en mitad de la partida cambió las reglas, por decirlo de alguna manera, en mitad del trámite introdujo eso por lo que sea, y se quedaron todos en 33, pero claro, tiempo ha habido para... Lo que pasa, Jaime, es que el artículo de las modificaciones, que es el que da más problemas, porque tienen que haber la misma información en los dos registros, admite 7 formas de acreditar una modificación. Pero ellos han entendido que solo se puede acreditar de una manera, no están ni cumpliendo la orden que regula la actividad. Admite, hay una excepción que pone cualquier elemento que pruebe esta modificación puede ser aceptado como válido. Ellos no solo aceptan una escritura o un documento, o sea, no nada más
aceptan a los agricultores para poder acreditar tal modificación. Se produce el choque y se produce la denegación de la ayuda. Iba a decir que porque no afecta a los registros de las plataneras. Ahí no se equivoca ni Dios con el plátano. No, claro, si eso afectara a productos, a grandes productos de otras islas, estoy seguro que eso se hubiese solucionado en una semana. Eso lo dijimos el otro día en la comisión, ¿eh? ¿Sí? Eso, exactamente. Claro, que después decimos que en Lanzarote hay mucha gente que deja de dedicarse o directamente no se dedica al tema del sector primario. Pues lógicamente si pasa este tipo de cosas, unido al tema del agua y demás, pues lógicamente no se va a producir nunca ni de lejos ese cambio de modelo económico del que hablamos tantas veces. Pero intuyo que también esta realidad del vino le pasará lo mismo, o viticultor, le pasará lo mismo en Tenerife y Gran Canaria, que son zonas también. Es cierto que el principal motor de nuestro sector primario aquí es por el supuesto, vino. Entonces faltaría más que lo de Tenerife. La Palma también tiene muchos problemas con el registro vitícola. Creo que eran los consejos reguladores de La Palma y Lanzarote, creo que estaban como uniéndose porque eran los más afectados, pero claro, volvemos a lo de siempre, a las islas de La Palma y de Lanzarote. Mientras Gran Canaria y Tenerife no tengan ese problema mayoritario, pues no va a solucionarse. De todas formas, no se me ocurre grandísimas tareas que realizar. Efectivamente tiene trabajo la Consejería, no puede ser de otra manera, de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero tampoco se me ocurre que estén tan saturados como para que en 7 meses no puedan modificar, o en 10 meses no puedan, de septiembre hasta ahora, no puedan modificar eso, ¿no? Eso es lo que yo le decía, que estaba tan sorprendido porque en 10 meses no había tenido ningún tipo de comunicación. Es verdad que yo hablo con ella en los pasillos y le pregunto, van camino 10 meses. Una orden que ya tenía el borrador del anterior consejero. O sea, que no la tenía que hacer ella de primero. Lo que no entiendo es si obedecen a intereses, otro tipo de intereses. Es verdad que nosotros le pusimos sobre la mesa esto, que con otros cultivos no pasaba lo mismo y que es un agravio comparativo con nosotros. Y el cambio generacional. Los agricultores de la uva necesitan un cambio generacional. O sea, yo soy de una familia de agricultores de uva y es verdad que tengo la gente más joven de mi familia, pues quiere hacer ese cambio, pero es que ¿cómo introduces a esos jóvenes y luego van a saber que no van a tener la ayuda? Es que es muy complicado. O aunque la vayan a tener, les cuesta Dios ayuda acceder a ella, o sea que lo que menos falta hace es ir poniendo barreras, impedimentos para que las nuevas generaciones se adentren, ¿no? En el tema. Y que son muchos meses, ¿no? Que ni siquiera en otro tipo de sectores a lo mejor sí pueden haber dicho, como ya sabemos, que el tema de la crisis del COVID a lo mejor ha sido una excusa, es decir, que sí que ha podido ser excusa para establecer las prioridades en otro lugar, pero en este caso son 10 meses. Entonces, creo que se puede dar el paso. Yo creo que también afecta más a las islas menores, el tema que ustedes también han planteado por lo de las ayudas al transporte, para que se cambie ese modelo de ayuda, se incluye también lo del alquiler. No sé si al final esa propuesta ha quedado en algo. Eso soy yo también, otro pesado, por decirlo de alguna manera, porque ya lo he expuesto 2 veces. La primera fue que no. Es la primera vez en los últimos 3 años que no se entregan esas ayudas a los estudiantes en tiempo y forma. Era el segundo plazo en el primer cuatrimestre, por decirlo de alguna manera, desde septiembre hasta enero. Podían hacerse ese pago por parte del Gobierno de Canarias de 2 billetes, un trayecto de ida y otro trayecto de risa, además, de vuelta. También. Pero teníamos eso conseguido. Es de risa, es verdad, pero teníamos eso conseguido. Y viene la señora consejera y lo tumba. O sea, ¿no eran 2 de ida y 2 de vuelta? No, lo que pasa es que el primero era entre enero y junio y el segundo entre septiembre y diciembre. Ahora no hay ninguno. Lo único que hizo la señora consejera fue recortarla esa partida de 600.000 euros, bajarla a 300.000. Yo lo asumí, hice la enmienda, no me la aceptaron, pero lo asumí. Pero es que encima que vas a 300.000 euros no haces la convocatoria, se perdió ese dinero. 300.000 euros se fueron a otro lado. Ahora hay otros 300.000 euros. Y lo único que le digo es que no tiene sentido porque los estudiantes no se han desplazado. O sea, desde febrero los estudiantes no se desplazan a sus sitios donde están residiendo para recibir los estudios superiores. Lo que le digo es que, aunque no estén en esos sitios, los padres tienen que seguir y las familias deben de seguir haciendo frente a los alquileres. Que haga un trasvase en esas bases de las ayudas y lo haga para ayudar al alquiler. Es cierto que la voy a volver a proponer porque estaba el señor Balbuena de manera transitoria ante esa consejería. Ahora hay una consejera de Lanzarote, sabe el problema de las islas no capitalinas. Espero que me haga un poco de caso y que asuma estas circunstancias. Igual que lo que he presentado del transporte escolar. Saben que en septiembre siempre hay el mismo problema en las zonas rurales de las islas no capitalinas con los alumnos de segundo de bachillerato. Porque no es una, primero y segundo bachillerato, porque no es una enseñanza obligatoria. Como no es una enseñanza obligatoria, ellos
quitan el transporte escolar y que se busque la vida entre los padres y el transporte público. Yo le dije, señora consejera, pero usted sabe cómo está el transporte público. Las guaguas no están perfectamente puestas para que puedan ir los alumnos a clase. Te pongo el caso de Tinajo. Y le decía lo mismo. Si a estos chicos, a estas chicas que están en plena adolescencia no le ponemos todas las circunstancias para que vayan a clase, si tienen algún impedimento lo que van a hacer es dejar de estudiar. Sí. Por lo tanto, debemos ponerles todas las herramientas para que no tengan esa excusa de dejar de estudiar. Es así. Sí, además utilizan la misma guagua que están utilizando hasta el momento. Sí, al final es que empieza el curso aplicando la norma, primero y segundo de bachillerato, no. Protestas, dices no sé qué, y después se avienen. Bueno, si caben, que vayan, ¿no? Tinajo ha asumido ese gasto al ayuntamiento. Que siempre cabe, bueno, depende, hay algunas líneas que no, la que sube, por ejemplo, de Taiche hacia la villa, ahí es Fleje de Peña, pero la otra de los valles, de Seguite, es así, lo sé porque caben, ¿no? Que alguien ha tenido que pedir, no sé quién ha sido recientemente, Pedro Viera, del Partido Socialista, que a ver si nos ponen ya la Oficina de Cambio Climático, que prometieron ustedes ponerla aquí, una cosa que no pedimos, se la vamos a poner. Tiene su lógica porque la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote funciona increíblemente. Sí. Bien, creo que es algo de lo que podemos presumir y por eso se decidió ponerlo en este lugar. Él lo presentó y le dijeron que todo iba para su camino diligente, entonces estaremos a la expectativa y si no, para volver también a reivindicarlo. Todo el mundo está de acuerdo en que sí, tenemos que tener la Oficina del Cambio Climático. Y aunque al principio habló un poquito de lo del gobierno, no sé, desde el punto de vista del nuevo gobierno con las islas, con Lanzarote, ¿cuál ha sido el trato de este nuevo gobierno? Yo estoy bastante decepcionado en ese sentido. Es verdad que incluso con mis compañeros me cuesta explicar la diferenciación que supone vivir en una isla no capitalina y vivir en una isla capitalina. Y ya vivir en una isla no capitalina y en la zona rural o en la zona urbana es bastante diferente. Mañana tengo una pregunta a la señora consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad sobre un plan transversal de juventud para las islas no capitalinas. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas necesidades un pibe que viva en Tinajo, Teguise o Aría, incluso con los que viven en Arrecife o Costa Teguise, y tampoco tiene las mismas necesidades un chico o una chica joven que viva en Lanzarote con el que puede vivir en La Laguna, Santa Cruz, Telde o Las Palmas de Gran Canaria. Deben de haber cuestiones distintas y acciones distintas. Por lo mismo lo podemos extrapolar a cualquier tipo de cosa. Como el palangre no le afecta a Gran Canaria y Tenerife, lo tenemos aquí en aguas someras de Lanzarote y no pasa absolutamente nada. Me dicen que más vigilancia, han seguido haciendo lo que les da la gana, cuando les da la gana y donde les da la gana, en nuestros recursos pesqueros y esquilmando y haciendo una pesca artesanal selectiva y sostenible. Lo mismo se puede extrapolar a las ayudas a los universitarios. Me es muy difícil decirle y contarle y que me entiendan que el agravio comparativo, que una familia se está preparando durante toda su vida si sabe que un adolescente va a ir a estudiarse fuera. Y en la actual coyuntura hay muchísima gente que se queda en tierra. Que se queda en tierra. Una pasada. Pues por lo tanto, creo que no hay una política diferenciadora en cuestión a Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Hierro, La Gomera y La Graciosa con respecto a Gran Canaria y Tenerife. Y que también yo me alegro que haya una consejera, solo hay 2 de islas no capitalinas que puedan explicar y hacerles ver que es una diferenciación completa de vida en lo que es vivir en Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote o cualquier isla no capitalina. Y en el pacto de reconstrucción del que hablábamos antes y nombrábamos, se hablaba también precisamente de hacer algún tipo de diferencia, ¿no?, que beneficiase de algún modo a las islas, ¿no? Sí, especialmente a Lanzarote y Fuerteventura. ¿Esto se ha hablado o cómo está la situación? Sí, es verdad que el pacto de reconstrucción se hace ver que Lanzarote y Fuerteventura van a tener más difícil la recuperación que el resto de islas. Nuestra dependencia turística es mucho más que el resto de islas. Eso está puesto, eso está contemplado, pero ahora hay que ver si se llevan a la práctica con mayor financiación a nuestras islas, con mayor inversión y sobre todo con un trato de discriminación positiva hacia nosotros porque tenemos circunstancias distintas a los demás. Es así. Bueno, pues Jesús Machín, muchísimas gracias por haber venido y por contarnos tantas cosas y a ver si lo incluyen en la Comisión de Educación y que le veo muy motivado en ese aspecto y tiene que ser así porque es que no nos queda otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y buenas tardes. Porque